Crack. Sentí como algo dentro de mí se rompía. Fue un sonido seco brutal tan real como el dolor que me atravesó el costado. Me caí de rodillas sobre el suelo frío del salón jadeando mientras todo se volvía borroso a mi alrededor. La música navideña seguía sonando de fondo. Las luces del árbol parpadeaban con alegría, como si no acabara de ocurrir lo impensable. Mi propia hermana me había empujado con tal fuerza que me había roto una costilla. «¿Pero qué has hecho, Clara?», gritó mi madre corriendo hacia mí. Pero no lo dijo por mí, lo dijo por ella, por su niña de oro. Ella empezó, sollozó Clara con lágrimas instantáneas que le caían como si las hubiera ensayado toda la vida. Mi padre se quedó de pie rígido con la mandíbula apretada. Me miró como si yo fuera la responsable del caos. «¿Siempre arruinando todo, Teresa?», dijo con esa frialdad que me heló más que el dolor físico. Me llevé la mano al costado. Ardía. Respirar era un suplicio, pero lo que más dolía no era el hueso roto, era ver sus rostros, ver cómo se inclinaban hacia Clara preocupados por ella mientras yo apenas podía incorporarme. No puedo respirar bien», musité. Mi madre chasqueó la lengua. «Estás exagerando, siempre has sido tan melodramática». Clara me miró por un instante y juro que vi una sombra de sonrisa antes de esconder el rostro entre las manos. Todo había comenzado con una frase. Una sola frase que me había salido del alma como tantas veces antes, pero que esta vez lo cambió todo. «¿Por qué siempre te sales con la tuya, Clara?». Estábamos en la cocina las dos solas. Ella se burlaba de mi trabajo, de mi ropa, de mi vida, lo de siempre. Y yo estúpidamente respondí. Fue como prender una cerilla. «¿Qué has dicho?», me respondió con el tono venenoso que solo ella sabe usar. Di un paso atrás. Sabía lo que venía, pero no fui lo bastante rápida. Me empujó con ambas manos directo hacia la esquina de la mesa de roble. Sentí el golpe seco, la punzada aguda. El aire salió de mis pulmones como si alguien lo hubiera aspirado con una aspiradora. Y ahí empezó todo. Me llevaron a urgencias en silencio como si fuera un trámite molesto, más en una noche familiar. En la sala de espera, mi madre hojeaba una revista vieja sin mirarme. Mi padre se paseaba de un lado a otro. Clara no vino. Se quedó en casa demasiado afectada, dijeron. El médico me miró con seriedad después de revisar la radiografía. «Tienes una fractura en la costilla número 8. Vas a necesitar reposo y cuidado». «¿Cómo te hiciste esto?». Lo pensé 2 segundos. Pude haber dicho la verdad, pero algo dentro de mí se rompió otra vez. Fue un accidente. Volvimos a casa cerca de la 1 de la mañana. El árbol seguía encendido. El pavo en la mesa estaba frío. Mi madre se levantó del sofá con los brazos cruzados. Bueno, al menos no fue nada grave. Me miró de arriba abajo como si no entendiera por qué cojeaba. «Ya puedes ir a tu cuarto», dijo mi padre. Yo no respondí. Subí las escaleras con dificultad, cada paso era una cuchillada. Me recosté en la cama temblando sin siquiera cambiarme. En la habitación de al lado escuché la risa de Clara. Se reía. Después de todo, las lágrimas me caían sin ruido. Era una costumbre vieja, casi un reflejo. No quería que me oyeran. No quería que pensaran que estaba haciendo escena como decían ellos. Recuerdo que cuando tenía 8 años, Clara me empujó desde el columpio del jardín. Me abrí la frente. 7 puntos. Mis padres me regañaron por haber provocado a tu hermana. Siempre fue así. Ella era la brillante, la encantadora, la extrovertida. Yo era la seria, la rara. En casa eso era pecado. A veces me preguntaba si era adoptada o si había hecho algo terrible en otra vida, porque ninguna otra explicación me cabía en la cabeza para justificar esa falta de amor. Pero esa Nochebuena, eso fue diferente. Fue la primera vez que sentí que podían matarme con sus silencios, con sus culpas impuestas. La mañana siguiente, nadie mencionó lo ocurrido. En la mesa del desayuno, mi madre hablaba del roscón de Reyes. Mi padre leía el periódico. Clara estaba al teléfono riendo con su novio. Yo apenas podía sostener la taza de café, y cuando dije buenos días nadie respondió. En ese momento supe que no era invisible, era algo peor, era molesta, una incomodidad, un espejo que reflejaba todo lo que ellos no querían ver. Y entonces me hice una promesa. Esa sería la última vez que me rompían algo. Nadie nace sabiendo que no lo van a querer. Eso se aprende con el tiempo. A mí me costó años entender que en mi propia casa yo era una pieza fuera de lugar. Clara, en cambio, fue recibida como un milagro.
La niña de los rizos dorados, la sonrisa fácil, la voz dulce que sabía decir justo lo que mis padres querían oír. Yo la cuidaba cuando era pequeña. Le daba de comer, le abrochaba los zapatos, la arropaba cuando tenía pesadillas. Pero ella aprendió algo más rápido que yo, que en esa casa la astucia valía más que la bondad. Recuerdo una tarde de otoño, yo tendría unos 10 años. Mamá había colocado un jarrón antiguo en la sala, regalo de la abuela. Clara y yo jugábamos cerca, un movimiento torpe suyo y el jarrón cayó al suelo haciéndose trizas. Nos quedamos en silencio. Clara me miró, luego gritó, ¿Teresa lo hizo? Yo ni siquiera tuve tiempo de negar. Mamá llegó corriendo, vio los pedazos en el suelo y sin dudarlo me abofeteó. Siempre igual gritó, no puedes cuidar nada ni siquiera a tu hermana. Esa fue la primera vez que sentí la injusticia como un fuego vivo dentro de mí. Me ardían las mejillas no por el golpe sino por la mentira, pero aprendí a callar, a tragarme las lágrimas y seguir. Durante años viví bajo esa sombra. Clara mentía, manipulaba y yo cargaba con las consecuencias. Era como si llevara en la frente una marca invisible culpable por defecto. En los álbumes familiares apenas salgo en las fotos. Siempre es Clara con sus coronas de cumpleaños, Clara en sus concursos de baile, Clara ganando todo. Y yo lavando los platos, ayudando en silencio, estudiando sola. Era una presencia útil pero incómoda, como una lámpara que solo se enciende cuando hace falta y luego se olvida. Cuando tenía 15 años saqué las mejores notas de mi curso. Me sentí por primera vez orgullosa de algo. Corrí a casa con mi boletín, esperando quizás ingenuamente un abrazo o una felicitación. Mi padre ni levantó la vista del televisor. ¿Y Clara? ¿Cómo le fue a tu hermana?, preguntó. Ella había suspendido matemáticas y sacado un 5 en inglés. Aún así, mamá le preparó su postre favorito esa noche. A mí me tocó fregar la cocina. Esa noche escribí en mi diario, no sé qué tengo que hacer para que me vean. Con los años, la distancia entre nosotras creció. Clara se convirtió en esa chica que todos adoraban. En el instituto los profesores la veían como carismática. En el barrio todos la saludaban con afecto. Pero yo conocía su otra cara, la de las amenazas susurradas al oído, los empujones en el pasillo, las risas crueles cuando estaba sola. Una vez descubrí que había leído mi diario y fotocopiado una página en la que hablaba de un chico que me gustaba. La repartió en clase haciéndose la inocente. Me encerré en el baño y lloré hasta que me dolieron los ojos. Cuando se lo conté a mamá me dijo, son cosas de hermanas, no hagas una tormenta de un vaso de agua. Y ahí lo supe, que nunca iba a ser defendida, que nunca iba a ser protegida. A los 19 me fui de casa para estudiar. Fue la primera vez que respiré, que pude dejar de mirar por encima del hombro, que dejé de tener que justificar cada palabra, cada gesto. En la universidad encontré algo que nunca había tenido silencio, un silencio sin miedo. Durante 3 años casi no volví. Llamaba por compromiso, enviaba postales en Navidad. Clara se quedaba en casa, seguía siendo la estrella. Yo era la hija que siempre está ocupada o que se cree más que los demás. Pero no era así, solo quería paz, hasta que vino esa Navidad, la que lo cambió todo. Me convencieron de regresar solo por unos días, y yo, tonta de mí, pensé que tal vez habían cambiado. Todo era igual, mismos comentarios pasivo-agresivos, mismas comparaciones sutiles, mismos silencios incómodos. Me sentía como si nunca me hubiera ido. La cena de Nochebuena fue una trampa disfrazada de celebración. Clara empezó con sus burlas, que si vivía sola porque nadie me aguantaba, que si mi carrera no servía para nada, que si era una amargada. Yo respiré hondo. Me dije, no entres en su juego. Pero cuando insinuó que hasta mi ex me había dejado por aburrida, no pude más. ¿Por qué siempre te sales con la tuya, Clara? Ahí fue cuando estalló todo. Ahora, días después del hospital, miro hacia atrás y entiendo. La fractura no empezó esa noche. No fue solo mi costilla. Fue mi infancia. Fue cada año en que me tragaron los silencios. Lo más cruel de todo no fue que tuve el golpe, fue lo que vino después. El ver cómo mis padres defendieron a quien me hirió, el ver cómo su amor no tenía lugar para mí. Y me duele decirlo, pero es la verdad. Mi familia nunca fue mi hogar, y yo nunca fui su hija favorita. Quizá nunca fui hija,
Solo fui alguien que estaba ahí para sostener el decorado. Pero eso ya se acabó. Me costaba respirar. Cada bocanada de aire era una puñalada. Sentía el sudor frío resbalarme por la espalda mientras el coche avanzaba en silencio hacia el hospital. Nadie decía nada, ni una palabra de consuelo, ni una pregunta, ni siquiera un ¿cómo estás? Solo el sonido del intermitente, el parpadeo de las luces de Navidad en las calles y el latido sordo de mi costado roto. Mi madre miraba por la ventanilla con cara de fastidio como si yo le hubiera estropeado la noche más importante del año. Mi padre conducía con el ceño fruncido y de vez en cuando murmuraba cosas como «Estas cosas solo nos pasan a nosotros» o «Siempre tiene que haber drama». Y yo en el asiento trasero luchaba por no desmayarme, por no llorar, por no gritarles que me dolía más el alma que el cuerpo. En urgencias me tomaron los signos vitales, me hicieron radiografías y me dejaron sola en una camilla. Una enfermera me puso una manta por encima y me preguntó si alguien me acompañaba. «Están afuera», respondí con la voz temblorosa. «¿Y no quieren entrar?», me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. Negué con la cabeza. No hacía falta que viera su expresión para saber lo que pensaba. Lo mismo que pensaba yo, no les importas lo suficiente. Pasó casi una hora hasta que el médico entró con los resultados. Era un hombre alto de unos 50 años con gafas delgadas y una voz pausada. Me mostró la radiografía. «Tienes una fractura en la octava costilla izquierda. No es desplazada, pero necesitas reposo absoluto durante al menos 3 semanas. Nada de esfuerzo físico. Y controla la respiración. Si se vuelve más dolorosa o desarrollas fiebre, podrías tener una complicación pulmonar». Yo solo asentí. Parte de mí ya sabía que algo estaba roto, pero escuchar la palabra fractura me hizo tragar saliva, no por el diagnóstico, sino porque nadie afuera lo iba a tomar en serio. «¿Cómo te lo hiciste?», preguntó él sin levantar la vista de la hoja. Lo miré. Dudé. Tenía la oportunidad de decirlo, de contar la verdad, de que alguien me creyera. Pero lo único que salió fue un accidente. Me empujaron. Él levantó los ojos. Me escaneó el rostro. «¿Empujón fuerte, supongo?», asentí. Él suspiró. «Si necesitas hablar con alguien, tenemos asistencia psicológica. A veces los accidentes esconden cosas más profundas. ¿Me entiendes?». No respondí, porque sí lo entendía, pero también sabía que nadie iba a mover un dedo. Cuando salí de la sala, mis padres estaban sentados en la sala de espera, discutiendo en voz baja, y preguntó mi madre levantándose sin mucho interés. «Fractura de costilla», dije sin rodeos. «Ay, por Dios», resopló ella, «qué exageración». Mi padre chasqueó la lengua. «Eso por andar provocando a tu hermana. Ya te dije 1000 veces que dejes de confrontarla». Confrontarla, como si haber dicho una sola frase me convirtiera en el enemigo. Clara, por supuesto, no había venido. Demasiado nerviosa, según mamá, estaba en casa probablemente cenando su postre favorito, fingiendo estar afectada. Cuando llegamos a casa, el árbol seguía iluminado. El salón estaba intacto, como si nada hubiera pasado. Clara bajó las escaleras justo cuando entramos envuelta en una bata de felpa blanca. Su cara mostraba una falsa tristeza que me revolvió el estómago. «Teresa, lo siento», dijo en tono apagado sin mirarme a los ojos. Ya respondí sin fuerzas. «No fue su intención», añadió mamá rápidamente, como si eso borrara el dolor. «No me interesa su intención». Me rompió una costilla, dije, por primera vez con firmeza. Se hizo un silencio denso. Mi padre carraspeó. «Teresa, no dramatices». Y ahí fue cuando se me rompió algo más, no un hueso, algo más profundo, algo que ni el mejor médico podría curar. Esa noche dormí sentada. No podía recostarme sin que me ardiera el pecho. Cada vez que respiraba hondo, el dolor me recordaba lo que había pasado. Pero peor aún era recordar lo que no pasó. Nadie me abrazó, nadie me preparó una taza de té, nadie se sentó conmigo a decirme «lo siento, no merecías eso». Sentí que mi existencia entera era una herida abierta que todos en mi casa decidían ignorar. Y entendí que la fractura real no estaba en mi cuerpo, sino en la estructura emocional de mi familia. Al día siguiente mi madre abrió la puerta de mi habitación sin llamar. «Hemos decidido no contarle esto a la abuela ni a los tíos. No queremos que se preocupen por una tontería». La miré sin comprender. «¿Tontería? Me rompieron una costilla». «Sí, pero fue un malentendido. No hace falta armar escándalo. Además,
¿Cómo crees que se sentiría Clara si la hicieras quedar como una agresora? Ese fue el momento en el que lo vi con claridad. Yo no era la hija, era el chivo expiatorio. La figura funcional que soportaba todo para que la fachada familiar se mantuviera intacta. A lo largo del día, nadie volvió a mencionar el incidente. Comieron roscón, vieron películas, rieron. Yo permanecí en mi habitación escuchando cómo la vida seguía, como si yo no existiera. Por la tarde Clara subió con una bandeja. «Te traje un poco de sopa», dijo con voz melosa. «No tengo hambre». «Mira, ya te pedí perdón». «No lo hice a propósito». «¿Hasta cuándo vas a estar con esas caras?» La miré a los ojos. «Hasta que me dejen de tratar como si fuera invisible». Ella se encogió de hombros, siempre tan dramática. Dejó la bandeja y salió. Esa noche escribí en mi cuaderno. Me dolía el cuerpo, sí, pero lo que más dolía era saber que si me hubiera muerto en esa caída, mi familia habría encontrado la manera de echarme la culpa también. Y entonces lo decidí. No volvería a regalarles mi silencio. No volvería a suplicar afecto. La fractura era la prueba, la herida visible de una guerra que llevaba años librando sola. El dolor físico comenzó a ceder unos días después, pero el otro, el interno ese que se instala entre el pecho y la garganta, no me soltaba. Pasaba las horas en mi habitación observando el techo agrietado y repasando una y otra vez todo lo que había pasado. Me dolía más que nunca saber que podía desaparecer y a nadie en esta casa le importaría. Una tarde, mientras el sol entraba tímidamente por la persiana, tomé una decisión, silenciosa, firme. Iba a irme. No más visitas por obligación, no más nochebuenas fingiendo sonrisas con gente que me quiere a su manera, es decir, nada. Empecé por lo básico, encendí el portátil, abrí una carpeta nueva y escribí en el título «Motivos para no volver». Una lista, con fechas, con momentos, con frases. 2007. Clara rompió el móvil. De papá dijo que fui yo. Me castigaron sin salir 2 semanas. 2012. Me eligieron para representar al colegio. Mamá no vino al evento. Dijo que Clara tenía ensayo de teatro. 2021. Me rompieron una costilla. Me culparon. Lloré mientras escribía, pero no por tristeza. Era rabia. Rabia contenida de años. Palabras que me había tragado hasta el estómago y que ahora vomitaba una por una en ese archivo. Mi amiga Laura me llamó esa misma noche. Le conté por encima lo de la caída, lo del hospital. ¿Y qué dijeron tus padres?, preguntó. Silencio. Nada dije. Me dijeron que era mi culpa. Fue un silencio largo del otro lado del teléfono. Después Laura soltó algo que me perforó como una aguja helada. Teresa, eso es maltrato. No tienes por qué seguir ahí. A la mañana siguiente salí de la habitación por primera vez en días. Caminé lentamente hasta la cocina. Clara estaba desayunando tostadas con aguacate como si nada. Mi madre lavaba los platos. Me miró por el rabillo del ojo. ¿Ya te sientes mejor? Sí, dije. Lo suficiente como para irme. Las 2 se congelaron. ¿Irte a dónde?, preguntó Clara como si fuera inconcebible. A mi casa, a mi vida, donde al menos no me rompen los huesos ni me culpan por existir. Clara soltó una risa sarcástica. Ay, Teresa, siempre tan melodramática. Mi madre se secó las manos con el delantal. No tienes por qué hacer esto una tragedia. Fue un accidente. No interrumpí alzando la voz por primera vez. Un accidente es tropezarse. Lo que hizo Clara fue agresión, y lo que hicieron ustedes fue encubrirlo. El silencio que siguió fue brutal. Un silencio cargado de verdades que ya no podían tapar. Esa tarde empaqué mis cosas. Me dolía el cuerpo, sí, pero me dolía más quedarme un minuto más en esa casa. Metí mis libros, mi diario, mi viejo peluche de la infancia que nadie recordaba que aún tenía. Y lo más importante, mi dignidad esa que habían intentado borrar año tras año. Antes de salir, dejé una carta en la mesa del comedor. No para disculparme, sino para dejar claro que ya no iba a tolerar más abusos disfrazados de familia. No me voy por un empujón. Me voy porque llevo años siendo empujada de formas más sutiles, más crueles. Me voy porque merezco un hogar donde no tenga que justificar mi existencia. Me voy porque aunque me haya costado una fractura, por fin he abierto los ojos. No espero que lo entiendan. Solo espero que algún día cuando piensen en mí se pregunten por qué decidí vivir sin ustedes. Volví a mi piso en la ciudad. Abrí las ventanas. Dejé que entrara el frío y con él una especie de calma. No me sentí libre de inmediato. Al contrario, los primeros días fueron un duelo,
Me despertaba con el corazón acelerado como si hubiera hecho algo imperdonable. Me preguntaba si había sido demasiado dura, si debía volver, si aún había tiempo para reconciliarme. Pero entonces recordaba el hospital, el dolor, la indiferencia y se me pasaba. Una noche, mientras revisaba redes sociales, vi una publicación de Clara. Una selfie frente al árbol con la leyenda "A pesar de todo, una Navidad preciosa con la familia". No me mencionaba, yo no existía en esa postal. Y fue entonces, cuando lo entendí del todo para ellos, yo nunca fui parte del núcleo. Fui la sombra que barría los restos. Así que apagué el móvil, me serví una copa de vino y comencé a escribir. Un blog, anónimo, La hija invisible. Escribí mi historia, con nombres cambiados, con detalles reales. Hablé de favoritismo, de violencia emocional, de lo que significa crecer sin sentirse amada. La gente empezó a leer, a comentar. Me pasó igual con mi hermana. Tus palabras me rompieron por dentro. Gracias por ponerle nombre a lo que nunca pude explicar. Y por primera vez en mi vida me sentí vista. Pasaron semanas. Nadie de mi familia me llamó. Ni un mensaje, ni una excusa, nada. Y sabes que me dolió, pero también me confirmó que tomé la decisión correcta. Una familia que te ama no te ignora cuando sangras. No te llama exagerada cuando te rompen por dentro. Un día me miré al espejo. Aún tenía el hematoma bajo la costilla, pero ya no me dolía como antes. Era la marca de una batalla ganada. Porque había sobrevivido, porque había escapado, porque por fin me había elegido a mí. Un año después la Navidad volvió. Las luces otra vez adornaban los balcones de mi calle, el olor a canela salía de las panaderías y los supermercados estaban llenos de gente comprando turrones y botellas de cava. Pero esta vez yo no tenía una maleta lista ni una excusa en la cabeza para volver a esa casa. Esta vez no iba a mendigar un lugar en una mesa donde siempre fui la nota discordante. Había pasado 12 meses reconstruyéndome uno por uno. Había ido a terapia. Había llorado en silencio muchas noches. Había aprendido a dejar de justificar lo injustificable. Pero sobre todo, había aprendido a no pedir perdón por existir. Mi blog, La hija invisible, se había vuelto viral. Mujeres de todo el mundo me escribían hijas ignoradas, hermanas aplastadas por favoritismos, víctimas de violencia emocional, camuflada de asuntos de familia. Un día recibí un correo que cambió todo. Una periodista de un medio nacional me decía: "Queremos publicar tu historia. La forma en la que cuentas tu dolor conecta, da voz a muchas". Yo dudé, ¿y si mi familia lo leía? ¿Y si se vengaban? ¿Y si negaban todo como siempre? Pero entonces lo supe. Ellos ya se vengaron de mí demasiadas veces. Ahora era mi turno. Acepté. Conté todo. Desde el jarrón roto cuando era niña hasta la costilla fracturada y la indiferencia cruel. Sin nombres, pero con alma. El artículo se tituló "Cuando la familia no es hogar, el grito de una hija invisible". En menos de 24 horas era el más compartido del diario. Y entonces llegó el mensaje. Era un correo de mi padre. Asunto: ¿cómo pudiste? No lo abrí, no hacía falta. Ya sabía que contenía reproches, negaciones y esa eterna necesidad. Después vino uno de mi madre. Estás destruyendo a tu hermana. ¿Eso querías? ¿Se pasa el día llorando? No respondí. Y por último, Clara. Un audio. Te pasaste, Teresa. Qué ganas de hacerte la víctima. Todo el mundo me mira mal ahora. ¿Estás feliz? Sí, Clara. Por primera vez en mi vida lo estoy. El día 24 encendí el horno. Cociné mi propio pavo, decoré mi salón con luces suaves y una pequeña mesa para 3 personas. Mi amiga Laura, su pareja y yo. Había risas, brindis, música. Nadie gritaba, nadie fingía, nadie usaba mi dolor como arma. A medianoche tomé una foto del grupo. Yo en el centro sonriente con una copa de vino en la mano y una bufanda roja que me había tejido yo misma. Subí la foto a redes con el pie de foto. Mi primera Navidad en paz. No etiqueté a nadie, no mencioné el pasado, pero el mensaje estaba claro. A los días me llamó una productora de televisión. Querían llevar mi historia a un documental sobre violencia emocional en el entorno familiar. Me ofrecieron un contrato para colaborar como guionista. Ahí fue cuando sentí que mi dolor no fue en vano, que cada noche de llanto, cada silencio tragado, cada injusticia había encontrado su eco en otras voces. Y lo mejor, ahora nadie me podía callar. Pasó un tiempo hasta que recibí la llamada que no esperaba. Era la abogada de mi abuela materna.
¿Usted es Teresa Morales? Su abuela falleció hace 2 semanas y la nombró como heredera universal de su patrimonio. Me quedé helada. ¿Cómo dice lo que oyó? La señora Inés dejó todo a su nombre y además dejó una carta para usted. La leí entre lágrimas. Teresa, sé que no fui lo suficientemente fuerte para defenderte, pero siempre supe lo que pasaba. Veía cómo te miraban, cómo te anulaban. Por eso este es mi regalo. No para compensar, sino para darte lo que ellos te negaron: reconocimiento. Con amor, abuela Inés. Era como si el universo hubiera esperado este momento para equilibrar la balanza. No solo me habían quitado todo durante años. Ahora yo era quien tenía el poder de decidir qué hacer con lo que me correspondía. Vendí parte del inmueble, doné una suma a una fundación para mujeres maltratadas y fundé un programa de apoyo psicológico para hijas invisibles. Lo llamé Casalumbre, un lugar donde ninguna chica tuviera que vivir lo que yo viví. Un día recibí otro mensaje de Clara. Necesito hablar contigo, por favor. La ignoré, otra vez. Como ella me ignoró cuando lloré en urgencias, como mis padres me ignoraron cuando pedí justicia, porque a veces el silencio es la única respuesta justa. Hoy miro al pasado como quien observa una casa en ruinas desde la distancia. Sé que viví ahí, sé que dolió, pero también sé que salí con vida y con voz. Y si eso no es venganza, si eso no es justicia, entonces no sé qué lo es. Fui víctima, ahora soy autora. Fui invisible, ahora soy ejemplo. Fui Teresa la ignorada, hoy soy Teresa, completa, fuerte, libre.